De Podemos, exministra de Igualdad, Irene, bienvenida al tablero. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Pues lo primero, en efecto, sería preguntarte por esta primera valoración tuya también como una de las líderes principales de una formación que se reconoce feminista, defiende el feminismo, sin duda, tú lo has encarnado en carne propia, además, en particular en el Ministerio de Igualdad, pero no solo, con respecto a todo lo que se está sabiendo, que siguen saliendo algunas cosas con respecto a Juan Carlos Monedero. Te he dejado, Laura, de escuchar la última parte, pero bueno, en cualquier caso de violencia sexual, obviamente lo primero siempre son las víctimas, que tengan reconocimiento, que se respeten sus decisiones, que no sean señaladas, que es algo que yo creo que tiene que implicar una profunda reflexión por parte del poder mediático, vistas los últimos casos de violencias sexuales y cuál está siendo el tratamiento mediático que tienen, y también en el caso de una organización política, igual que si fuese una empresa o cualquier otra situación, que la organización actúe. Y por suerte Podemos lleva muchísimo tiempo preparándose y trabajando y haciendo muchos esfuerzos para ser una organización que sea un espacio seguro para todas las mujeres y en el que actuamos ante las situaciones de violencia sexual. Por tanto, en el momento que hemos conocido testimonios de violencia sexual contra Juan Carlos Monedero, lo que hicimos fue actuar. Efectivamente, Juan Carlos ya no tenía ninguna responsabilidad orgánica en el partido y había salido de la fundación unos meses antes de conocer esos testimonios, pero aún así, evidentemente, la organización siempre tiene que garantizar que es un espacio seguro y, por tanto, dejamos de convocarle a las actividades de la organización, dado que algunas de esas situaciones que los testimonios nos relataban se habían dado en esos contextos, ¿no? En contextos de actividades de la organización. Y creo que esto es lo que hay que hacer y ojalá esto sea la norma, ¿no? Estamos demasiado acostumbradas a ver cómo normalmente a los hombres, especialmente si tienen poder, ante situaciones de violencia sexual, lo que se hace es protegerlos o mirar para otro lado hasta que salta un escándalo público porque hay una mujer que rompe el silencio o por cualquier situación que hace que se haga público. Normalmente es por la valentía de una mujer a las que no les deberíamos exigir valentía, sino deberíamos garantizar sus derechos, y a lo que estamos demasiado acostumbradas es a que a los hombres ante situaciones de violencia sexual se les proteja y se mire para otro lado, ¿no? Y solamente se actúe cuando hay un escándalo mediático. En el caso de Podemos, pues hemos actuado para garantizar que respetamos y que actuamos para ser un espacio seguro y para garantizar a las víctimas sus derechos, y no lo hemos hecho para hacer frente a ningún escándalo mediático, sino cuando hemos conocido los testimonios, procurando, como decía, respetar la voluntad de las víctimas, que en este caso era que se actuase de forma interna y que no se las expusiese públicamente como hemos terminado viendo que ha ocurrido por parte de determinados medios de comunicación. Pero, eurodiputada, le iba a hacer una siguiente pregunta que tiene que ver con algo de lo que se está hablando también en los medios de comunicación a raíz de estos hechos y que tiene que ver con los protocolos. Los protocolos que debe haber en general en diferentes instituciones, en los partidos políticos, pero podríamos hablar, por ejemplo, de los protocolos de la Universidad Complutense, donde también se ha iniciado una investigación contra Juan Carlos Monedero, en el momento en que ha habido ya una denuncia también. Es un protocolo en ese sentido bastante similar, diría yo, al que al menos nos están comentando desde Podemos. Y entonces ahí es donde yo haría la pregunta, porque claro, la duda parece ser no tanto si tiene que haber o no una acción inmediata o los protocolos, sino el tipo de protocolos, si es que funcionaron realmente, si son todo lo garantistas como debieran. ¿Cómo responder en ese debate? Porque lo cierto es que, por lo que vemos, en Podemos el protocolo, digamos, si funcionó, se siguió de alguna manera. ¿Es suficiente? Bueno, lo primero es que menos mal que ahora estamos debatiendo sobre cómo deben ser los protocolos o si se pueden mejorar los protocolos, y sí que se asume que las organizaciones tenemos que tener protocolos, también las empresas, para hacer frente a las situaciones de violencia sexual. Es decir, los protocolos siempre son herramientas de las que disponemos las organizaciones para garantizar la seguridad y los derechos de las víctimas y también para acabar con la impunidad de los agresores sexuales, algo que hasta ahora es la norma en nuestra sociedad y que es algo que el feminismo está cambiando. Respecto a los protocolos, hay varios principios y nosotras en eso hemos aprendido en estos años, pero por supuesto vamos a seguir aprendiendo, porque además cada vez que esos protocolos se aplican surgen nuevas posibilidades para mejorarlos y para seguir trabajando en ellos. Evidentemente, uno de ellos es la seguridad de los canales de comunicación y la confidencialidad, y también la formalidad de esas comunicaciones, ¿no? Hay que ofrecer protocolos y vías de comunicación con la organización que sean seguras para las mujeres y que garanticen que se van a respetar sus decisiones, que se garantice la confidencialidad y que se garantice que la organización está actuando por los procedimientos más formales posibles. Esos son algunas ideas o algunos principios, ¿no? Y siempre, insisto, entendiendo que lo primero en cualquier
situación de violencia sexual son las víctimas, que sean reconocidas, que puedan tener acompañamiento o al menos que se les pueda ofrecer, y que sean ellas las que decidan los tiempos, los momentos y las formas en las que actúan, y que la organización pone a su disposición pues canales de comunicación y canales de trabajo y de canalización de esos testimonios que sean confidenciales y que sean seguros y que permitan actuar. Eso está en Podemos abierto y existe y a disposición de cualquier mujer, no solo de las que han ofrecido sus testimonios en el año 2023, sino a disposición, por supuesto, de cualquier mujer para cualquier caso, porque para Podemos es una prioridad garantizar que nuestra organización es un espacio seguro y que el feminismo lo siga cambiando todo en la sociedad, pero por supuesto también en Podemos. Hay una cuestión que está en el aire, que es inevitable seguramente en estos casos, que es que se empiezan a hacer algunas comparaciones, algunas más o menos acertadas, y sin duda los paralelismos. Hay en diversos medios de comunicación quienes en las últimas horas han intentado hacer paralelismos entre el caso Monedero, digamos, por llamarlo de alguna manera, y lo que fue el caso de Rejón. Por un lado, en la vía de los hechos que constituían cometidos, en este caso por Íñigo Errejón o por Monedero. Por ahí un paralelismo, pero el otro respecto a cómo se actuó en cada uno de estos casos. Y hay quienes están planteando que, pues al final, estos partidos son todos iguales, de alguna forma, ¿no? Y este discurso de que van de feministas, pero en realidad cuando tocan uno de los suyos son todos iguales. ¿Crees tú, Irene, que esta es una comparación justa entre un caso y el otro? Sobre todo yo creo que es esperable, ¿no? Que siempre haya una operación por la cual se intente decir que Podemos siempre mal y que todos somos iguales, cuando la realidad es que no lo somos, ¿no? Hasta ahora, desgraciadamente, estamos acostumbradas a que demasiadas veces ante la violencia sexual se mire para otro lado y a que las organizaciones, los espacios políticos protegen, miran para otro lado, mantienen a esas personas en sus posiciones de responsabilidad, incluso a veces les dan más responsabilidades a pesar de conocer esos testimonios de determinadas víctimas de violencia sexual, y que por tanto pues la norma hasta ahora siempre ha sido eso, ¿no? O mirar para otro lado ante los testimonios de víctimas o ante los casos de violencia sexual, y que los hombres mantengan esa impunidad, especialmente los hombres que tienen mucho poder, y que se actúa solamente cuando hay un escándalo mediático, ¿no? Cuando, sobre todo gracias a una víctima que rompe el silencio, las cosas se hacen públicas y entonces te ves obligado a actuar. En el caso de Podemos no ha sido así. Nosotras hemos actuado cuando hemos conocido los testimonios de las víctimas. Nosotras hemos actuado para garantizar que la organización es un lugar seguro y no para hacer frente a ningún escándalo mediático. Y hemos actuado también respetando la voluntad de las víctimas, que en todo momento nos transmitieron que no querían ser expuestas ni señaladas y que querían que se actuase en el ámbito interno. Y eso también yo creo que es una norma importante, ¿no?, en estos casos, que es actuar reconociendo y respetando las decisiones y la voluntad de las víctimas. Así que creo que así debe ser, y así debería empezar a ser la normalidad en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Que se actúe para garantizar la seguridad de los espacios, que se asegure que los espacios políticos, igual que cualquier otro espacio, ¿no?, sean libres de violencias machistas y que sean espacios seguros para las mujeres, y no actuar solamente cuando algo se hace público o cuando hay que hacer frente a un escándalo mediático. Que se actúe para garantizar que la organización es un espacio seguro y para responder a los testimonios de las víctimas que confían en la organización para dar esos testimonios. Hay una cuestión también vinculada a la forma en que supimos de estas denuncias. Es verdad que ya a lo largo de los días hemos visto en otros medios de comunicación seguramente otros testimonios, y como nosotras al menos me parece que hacemos del yo te creo siempre un mantra, me parece que es algo que estamos dejando también en evidencia. Pero sí hay un tema con las formas que tuvo que ver precisamente cuando sale la primera portada en el ABC con respecto a esa información, que fue una pieza del ABC de un audio que fue filtrado sin el permiso, se entiende, de quienes participan en el audio, pero además hablando de testimonios de víctimas que no habían dado su autorización para que sus historias, sus testimonios estuvieran en público. Y esto ha sido relevado no solo por el ABC, sino luego por muchísimos otros medios. Ahí es donde quiero poner un poco el foco esta vez. Vamos a ese tipo de tratamiento de esta noticia. Preguntaría por un lado si crees, Irene, que eso tiene que ver también con qué es Podemos, si es que hay un interés de tratar de esa forma cuando se trata de también ir hacia o contra una organización, o si es más bien una práctica que también algunos medios suelen utilizar recurrentemente, que terminan revictimizando a las víctimas. Ha salido al menos una a denunciar estos hechos, también hay que decirlo. ¿Cómo valorar la actuación del ABC primero, pero de muchos medios que hicieron exactamente lo mismo al replicarlo después?
Bueno, desde luego la intención no ha sido en ningún caso respetar a las víctimas, ni sus decisiones, ni sus propios testimonios, ni su confidencialidad, ni su anonimato. Esa no ha sido la intención ni del medio de comunicación que lo ha publicado, ni de la persona que filtra los audios, ¿no? Lo que están diciendo que tenían como intención precisamente es frenar el hecho de que las mujeres rompan el silencio y cuenten sus testimonios de violencia en espacios seguros y frenar, según dicen ellos, ¿no?, esa idea de que las mujeres podemos romper el silencio en otros sitios diferentes a un juzgado o a la policía. Por eso yo también quiero lanzar un mensaje a todas las mujeres y al conjunto de la sociedad y que nos estén viendo ahora, que es que el feminismo lo está cambiando todo y así debe seguir siendo. Es bueno que las mujeres cada vez tengan más espacios seguros para dar a conocer sus testimonios, para hacerlo de la forma que ellas se sientan más seguras y que cada vez más mujeres sepan que el Estado, que es lo que garantiza la ley solo sí es sí, tiene la obligación y por tanto las mujeres tienen el derecho de tener muchas puertas de entrada seguras a las instituciones y para tener garantizados sus derechos que no sean solo la policía o los juzgados. Que una víctima tiene derechos independientemente de que denuncie o no, una víctima de violencia sexual. Entonces, esos movimientos ofensivos que buscan cuestionar los avances del feminismo, cuestionar el derecho a la libertad sexual, creo que tenemos que hacerles frente siempre y no mirar para otro lado, porque a muchas mujeres les va la vida en ello. Y efectivamente, en lo que tiene que ver con los medios de comunicación y con el poder mediático, primero quiero recordar que el poder mediático tiene obligaciones legales, tanto delimitadas por la Ley 1/2004 de lucha contra la violencia de género, como en la Ley del 23, en la Ley solo sí es sí. Los medios de comunicación tienen obligaciones legales en el tratamiento de la información sobre las situaciones de violencias machistas y los casos de violencia sexual o de violencia de género, y que efectivamente una de las obligaciones es garantizar la protección y la seguridad de las víctimas. Entonces sí creo que ahí queda mucho por hacer, igual que otras muchas veces hemos señalado todo lo que queda por hacer en el ámbito judicial y en el poder judicial respecto a una justicia patriarcal que demasiadas veces sigue siendo la norma y que también en los meses recientes ha indignado a mucha gente, ¿no?, que a lo mejor hace unos años, cuando hablábamos de la ofensiva judicial reaccionaria y machista contra la ley solo sí es sí, pues escuchábamos a mucha gente, incluso al presidente del gobierno, decir que los jueces solo aplican la ley, y poco a poco nos vamos dando cuenta de que, como bien dice Naciones Unidas, existe justicia patriarcal y que hay que acabar con ella, porque esa justicia patriarcal pone en riesgo a las víctimas y a veces garantiza la impunidad de los agresores. Pues también toca hablar de eso en el poder mediático, cómo los medios de comunicación tienen responsabilidades que marcan las leyes en cómo tiene que ser el tratamiento informativo de los casos de violencia sexual y qué pasa cuando no lo cumplen, que normalmente suele ser que quienes salen más dañadas son las víctimas, y por eso es tan importante actuar y seguir avanzando, no solamente el feminismo en las calles, sino también en las instituciones, garantizando que nuestras leyes y nuestras normas también garantizan la protección de las mujeres y especialmente de aquellas que dan sus testimonios de violencia sexual en los medios de comunicación. Tengo una última, sería en realidad relativamente breve, Irene, pero sí te preguntaría si hay algo que aprender de este caso y también qué le decimos o qué le dirías, porque me parece que es especialmente relevante como una lideresa feminista, no solamente de un partido, sino en general, a las mujeres que nos puedan estar oyendo en esta entrevista. Creo que sobre todo el aprendizaje es que el feminismo lo está cambiando todo y menos mal, y así tiene que seguir siendo. Y por supuesto queda mucho trabajo por hacer para mejorar los protocolos, para mejorar la capacidad de actuación que tenemos las organizaciones y los espacios políticos frente a los casos de violencia sexual. Necesitamos seguir aprendiendo, seguir mejorando para garantizar no solamente que solo sí es sí, sino que cuando se da una situación de violencia sexual hay espacios de seguridad para las mujeres, que las organizaciones políticas somos espacios seguros y libres de violencias, y que se acaba de una vez por todas ese manto de silencio, ¿no?, y de impunidad que suele acompañar a los hombres con poder en todos los ámbitos, en el judicial, en el mediático, pero también en el político. No obstante, también creo que hay una lección, y es que cuando decimos que el feminismo lo está cambiando todo, quiere decir que queda camino por hacer, pero también que hemos hecho un camino y que, insisto, ¿no?, igual que hasta ahora hemos visto como demasiadas veces la norma es que ante casos de violencia sexual que conoce todo el mundo se mira para otro lado, incluso se premia a los hombres señalados por esos testimonios, se les dan más responsabilidades políticas, se les hace portavoces parlamentarios y se sigue, ¿no?, teniendo a esos hombres protegidos bajo un manto
de impunidad, pues y solamente se actúa cuando se conoce públicamente, pues que cada vez más sirvan esos protocolos y esos mecanismos de actuación para actuar cuando se conocen los testimonios, para garantizar la seguridad de la organización y para también garantizar que se cumple con el reconocimiento y el respeto a las víctimas, ¿no? Que yo creo que es a lo que tenemos que ir caminando, y eso sí, siempre, por supuesto, con todas las garantías. Por eso son tan importantes los protocolos, ¿no? Para que ante un caso de violencia sexual, cuanta más formalidad haya, mejor. Cuanta más capacidad de conceder espacios seguros, espacios confidenciales y espacios confiables, mejor para todas las partes, especialmente para las víctimas, que tienen que ser siempre la prioridad y quienes estén en el centro. Irene Montero. Pero bueno, la conclusión para mí es esa. El feminismo lo está cambiando todo. Perdón, Laura. No. Sí, en eso además estamos muy de acuerdo. Irene Montero, eurodiputada de Podemos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana en el Gracias tablero. A ti, Laura. Vuelvo a la mesa.